Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, 8:17 de la mañana, con Romualdo Trancho. Romualdo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Pues muy bien, con buen tiempo, descansando y todo fenomenal. ¿Has hecho algo especial? Pues no. La verdad es que todo bien, con la familia, los niños, golf, un poquito. ¿Ah, sí? ¿Juegas al golf? Sí, un poquito. Ah, un poquito. Sí, ¿Se te da bien? Me gusta más de lo que se me da bien. Pero bueno, algún día se encontrarán... O sea, que tienes que practicar más, ¿no? Tengo que practicar más. Efectivamente. Bueno, pues nada, este verano, el próximo fin de semana, te pones ahí, ¿no? Esa es la idea. Romualdo Trancho, director de Desarrollo de Negocio de Allianz Global Investor. Me acompaña Nicolás da Rosa. Nico, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Has hecho algo especial? Muy bien, ¿no? Bueno, bici y piscina, ahora que las piscinas de las urbas han abierto. ¿Con las niñas? Aprovechando, sí. Agotándote las niñas a ti. Efectivamente, sí. Y tú acatando. Muy bien. Nicolás da Rosa, International 6 de DIPAM para España y Portugal. Ricardo Comín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal? Pues bastante parecido. Algo de deporte, algo de estar tranquilo en casa. Y... Soy muy deportista tengo en esta mesa, ¿no? Bueno, entramos en unas edades que es mejor hacer deporte para mantenerse más. O sea, ¿y el deporte qué haces? Pues montar en bici, correr, hasta hago algunas pesas y todo. Ya, sí, no me digas. Aunque no se nota nada. Ricardo Comines, director comercial en Montoel para Iberia, y me acompaña Óscar Esteban. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú también? Tengo aquí una mesa sana. Bueno, total. pero no hago pesas ni nada por el estilo. Yo soy más yo soy de paseitos ahí, en temas rápidos. Ya, ¿Cuántos pasos te haces al día? Pues por encima de los 10.000. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todos los días o no? Trato. A no ser que sea día de oficina de estar todo el rato sentado, el resto lo trato. Sí. ¿Truco o trato? Más truco cuando me hacen y trato cuando puedo hacerlo yo solito. Óscar Esteban es responsable de ventas de Fidelity para España y Portugal. Oye, contarme, los mercados están muy revueltos por el 9J y por el adelanto electoral en Francia. Otra vez la política vuelve a estar en un primer plano. ¿Esto es lo normal, que la política también cotice? ¿Y lo anormal era que solo fuera macro? Romualdo. Así es. La política siempre es importante. Otra cosa es que lo que los mercados prioricen. Pero al final la importancia que tiene, pues en política fiscal, en algunos casos en política monetaria también, pues hace que la importancia que tengan los mercados, y sobre todo en escenarios de incertidumbre como el que estamos viendo después de del resultado de las elecciones en Europa, las próximas que va a haber en Francia, en el Reino Unido, y que por lo tanto pues los mercados en momentos determinados pues pueden tomar una situación de cautela. Y es lo que vimos la semana pasada en algunos mercados como Francia, en los bonos, en los bancos franceses, etcétera. O sea que siempre tiene que importar, y ahora el mercado pues parece que también se ha dado cuenta que es así. Yo pensaba que los mercados ya iban solo a la macro, que la política... Bueno, en cierta forma sí, pero es verdad que cuando tú tienes una incertidumbre como la que estás teniendo ahora después de los resultados electorales en Europa, que eso puede dar lugar a cambios en lo que va a ser la Unión Europea desde el punto de vista de las políticas, porque al final lo que se ha votado son, entre comillas, un cierto cambio, ¿no? Que los votantes han dicho que, bueno, basta ya de todo el rato de la Agenda 2030, todo el tema relacionado con la sostenibilidad, etcétera, que les está perjudicando en algunos casos, y eso lo que te ha generado es esa incertidumbre actual que tienes, que ha hecho que en algunos casos algún país haya tenido que convocar elecciones. Al fin y al cabo lo que se está cotizando es incertidumbre. Y la incertidumbre, tú sabes que los mercados financieros genera volatilidad. ¿Y la volatilidad es igual a oportunidad? Puede ser oportunidad. Estaba leyendo en prensa por parte de diferentes casas como decían que había que observar qué es lo que estaba pasando en Francia, pero hablaban de que todavía no era una ventana de oportunidad, es decir, esperan que haya más movimiento, pero sí efectivamente ya, no ahora inmediatamente, pero se está contemplando como una oportunidad. De todas maneras, la política siempre... Hombre, estamos hablando de que los políticos son los que mueven los presupuestos, los que nos cargan o nos liberan de impuestos, y luego también, dependiendo de la política casi o de los políticos, está el Banco Central Europeo, con lo cual la política es muy importante. Pero la política, como la estamos entendiendo ahora, sobre todo en Francia, pues está claro que es como más de corto plazo, a no ser que se pueda enredar todavía mucho más. Pero me remito, por ejemplo, a cuando Meloni ganó las elecciones, también hubo un movimiento muy fuerte en la prima de riesgo del bono italiano. Al final se ha tranquilizado y ahora Meloni pues parece como si dijésemos la nueva Merkel, ¿no? Por parte de Europa, transmite tranquilidad. Con lo cual, lo mejor es wait and see, como dicen los ingleses, parar y esperar a ver.
y no sobreactuar simplemente por el ruido que pueda traer la política. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, o sea, la política y la geopolítica siempre han sido una componente más para los inversores, y lo que importa aquí es saber si Europa se va a romper o no, y parece ser que no va a ser el caso. O sea, los grandes equilibrios europeos no cambian. Es verdad que estamos asistiendo a una subida de los extremos. O sea, hoy en día va a representar un tercio del Parlamento, sobre todo en Francia, en Italia, en Alemania, pero la mayoría proeuropea sigue representando pues 455 sillas de las 720, ¿no? Bueno, es verdad que, o sea, como francés estoy un poco perplejo con la situación en Europa, pero bueno, estamos viviendo momentos interesantes, y al inversor, como decías, el inversor le gusta la confianza, la estabilidad, la visibilidad, y se ve que la política en este caso ha tensionado los mercados con caídas en bolsa. Hemos visto el euro caer y las primas de riesgo que han vuelto a subir, aunque bueno, pues siguen bajo control. Lo que sí hay que mirar son los déficits de los países y controlarlos, y para eso está Europa, y las empresas pues están demostrando ser resistentes, y en DEPAM lo que vemos son oportunidades. Luego hablamos de oportunidades tanto en renta fija como en renta variable, pero estamos viendo que las elecciones están generando volatilidad, y la próxima cita electoral importante, bueno, tenemos Francia, tenemos Reino Unido, pero luego vamos a tener Estados Unidos, y ahí tenemos a dos líderes enfrentados, Trump y Biden. ¿Qué le sentaría mejor al mercado? Romualdo. Pues mira, nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco revisar la historia desde los últimos años, desde 1945, y hemos encontrado varias pautas que no se tienen por qué repetir, pero que son relevantes. Es decir, lo que hemos observado, como os decía, es que la actividad económica tiende a ser más fuerte en épocas de gobierno demócrata, también la inflación, y eso hace que en esos periodos medidos por el S&P 500, con los demócratas la renta variable lo hacen mejor, y sin embargo los republicanos lo hacen mejor para la renta fija. Y un hecho concreto adicional, y yo diría que hasta curioso, es que lo hacen mejor cuando el partido que gobierna en la Casa Blanca no es el que tiene la mayoría en el Congreso, ¿vale? Esa dispersión, podríamos decir, entre lo que quien gobierna en ambos sitios tan relevantes para la economía americana, pues hace que el comportamiento tanto de la renta fija como de la renta variable sea mejor. La situación ahora es diferente, entre otras cosas, probablemente por la situación de política monetaria. Estamos a las puertas, en principio, durante la segunda parte del año, de las primeras bajadas de tipos que va a haber por parte de la Reserva Federal, y lo que estamos viendo es que todavía no hay información clara de las políticas que van a implementar cada uno de los dos partidos, aunque ya podemos intuir por lo que han hecho. Y como decía Ricardo antes, lo que puede ser un escenario de volatilidad en el corto plazo, sea que gane sobre todo en el caso de la victoria republicana por parte de Trump, pues probablemente pues luego no tenga tanta incidencia en los mercados. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, el riesgo aquí no es tanto si gana Trump o Biden, sino lo que va a pasar con los gastos. Y o sea, las cuentas tienen que estar organizadas y bajo control, y las elecciones se van a realizar en un contexto económico bastante bueno. O sea, lo vemos a través de los datos de empleo en Estados Unidos, de inflación, de consumo. La bolsa está bastante sostenida, sobre todo con la parte tecnológica, la inteligencia artificial y el software, y eso apoya mucho a la economía americana. Y en DEPAM estamos constructivos con la bolsa americana, y de hecho estamos lanzando un fondo de inteligencia artificial y otro de compañías americanas sostenibles. O sea que estamos confiantes, sea quien sea. Sea quien sea. ¿Vosotros también en Fidelity? Bueno, obviamente, el resultado va a generar, hasta que se sepa, pues generará cierta volatilidad, pero yo estoy de acuerdo con ellos que aquí lo que hay que ver más es el tema relacionado con el gasto. Y obviamente muchas de las promesas electorales que se hacen en una campaña electoral, después cuando uno entra en la presidencia, pues no los puede hacer. No es lo mismo cuando el señor Trump entró en el año 2017 que si entrase ahora, porque esas promesas o lo que hizo en el año 2017, con el gasto tan elevado
actualmente y el endeudamiento tan elevado que tiene actualmente Estados Unidos, no se lo va a permitir la economía, no se lo va a permitir los mercados. Y puede pasar en un momento determinado lo que le pasó al Reino Unido con la primera ministra esta que entró y que salió pues al cabo del mes, porque obviamente esas políticas que quería implementar eran inconcebibles y el mercado las tumbó realmente. Entonces, desde nuestro punto de vista, como decía Romualdo, el largo plazo realmente poco va a cambiar en un momento determinado en la política americana desde un punto de vista de la inversión que están haciendo en infraestructura, etcétera, etcétera. Y ese es un punto para nosotros a tener en cuenta. Corto plazo, volatilidad sin lugar a dudas, ruido sin lugar a dudas, y hay que estar muy atentos para nosotros en el tema de la deuda y qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista de gasto. Ricardo. Bueno, yendo a tu pregunta sobre las candidaturas a la presidencia norteamericana, decir que lo primero, los dos candidatos son candidatos aspirantes a un segundo mandato. En los segundos mandatos, los senadores o congresistas, principalmente senadores díscolos, se da mucho más que en los primeros, porque en los primeros hay posibilidad de repetir mandato por parte del presidente, que el presidente haga una criba sobre aquellos que no han respetado la disciplina de voto. En el segundo mandato se sabe que no puede repetir el presidente, con lo cual los senadores están más ocupados, en este caso, de satisfacer a sus clientes, que son los votantes de sus estados. Con lo cual es mucho más difícil hacer iniciativas legislativas más potentes, más fuertes, con lo cual en Bontobel pensamos que va a ser probablemente sean políticas continuistas. Va a ser muy importante también en la política de gasto. El señor Trump está avisando de que va a tratar de tener menos gasto, aunque también está avisando, y lo hizo el viernes, si no recuerdo mal, de una posible bajada de impuestos. Se lo dijo a los empresarios. Bueno, eso sería bueno para la bolsa. Y en cuanto a lo que estaba comentando antes Romualdo, de que si los republicanos van mejor, en este caso la renta fija, pues tal y como apunta la renta fija en cuanto a posibles bajadas de tipos en el próximo mandato del presidente, tiene bastante pinta de que la renta fija va a funcionar bien, con lo cual puede ser que sea un mandato republicano. Muy bien, me voy a publicidad a la vuelta. Tenemos en Reino Unido elecciones ahora a principios de julio y tenemos también reunión del Banco de Inglaterra esta semana. ¿Cómo veis Reino Unido? ¿Cómo ves los activos tanto por la parte de renta fija como por la parte de renta variable? ¿Esperáis una bajada de tipos de interés o, como hay cita electoral, de eso nos olvidamos? ¿Cómo veis la actuación del resto de los bancos centrales y esa inflación que cada vez se está convirtiendo en más resistente? Publicidad y me lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Nicolás da Rosa de Dipan, Romualdo Trancho de Allianz Global Investors, Ricardo Comín de Bontobel y Óscar Esteban de Fidelity. Reino Unido, la cita electoral del próximo 4 de julio va a hacer que el Banco de Inglaterra no baje tipos de interés, aunque debiera. Pues probablemente, porque esa interferencia con las elecciones, además tan relevantes que va a haber en el Reino Unido el próximo 4 de julio, pues evidentemente son importantes. Hay que tener en cuenta que los conservadores llevan en el gobierno desde el año 2010 y en este periodo pues han tenido 5 primeros ministros, algunos, como decía antes Óscar, con menos tiempo en el cargo. Y la situación ha sido muy compleja, no solamente hay que añadir la complejidad de la pandemia, de la alta inflación, etcétera, sino que en el Reino Unido pues también han sufrido un episodio muy importante para su economía y sus empresas, como ha sido el Brexit. La situación actual, y por eso probablemente se han adelantado la convocatoria de elecciones, que estamos viendo una inflación más o menos bajo control y el crecimiento económico mejorando. Y eso pues hace, entre otras cosas, que las perspectivas para la renta variable del Reino Unido sean positivas desde el punto de vista de valoraciones atractivas, vuelve a haber flujos internacionales, etcétera. Las encuestas que nos dicen, pues aparentemente los laboristas aventajan en más de 20 puntos y eso es relevante, y las dos dudas que puede haber en el mercado pues son los planes de gasto desde el punto de vista de presupuesto y la política fiscal, y parece que van a adoptar una aproximación similar a la que ya en el año 97 les funcionó muy bien a Tony Blair como primer ministro y a Gordon Brown como ministro de Finanzas, es decir, un presupuesto controlado y una política fiscal prudente. Por lo tanto, positivos
para los activos en el Reino Unido. Entonces, si hay bajada de tipos de interés, la esperas después de las elecciones en Reino Unido. Después de las elecciones, efectivamente. Y para terminar el año en torno a 50 puntos básicos respecto a donde estamos ahora. Vosotros, del resto de bancos centrales, ¿qué esperáis? ¿Cómo lo veis? Pues nosotros desde Fidelity lo que esperamos es que la Fed no vaya a bajar tipos de interés este año. No, ni una. No, ni una. Europa estaría pensando cuál es el movimiento de la Fed para seguir bajando tipos de interés, porque hay el efecto divisa. Yo pensaba que iba por libre y Europa. ¿Cuándo ha ido por libre Europa? Bueno, ahora se ha adelantado. Ahora, por primera vez, cosa que está muy bien, Hay que parecer como que vamos por libre, pero al final tú tienes que tener un ojo. Hay que disimular de vez en cuando, ¿no? Bueno, no disimular, sino que tienes que tener un ojo ahí, porque hay una cosa que se llama euro o una cosa que se llama dólar, y el efecto euro-dólar en un momento determinado te puede perjudicar y te puede hacer que en un momento determinado tú tengas más inflación provocada por ese efecto divisa, ¿no? Por eso, desde nuestro punto de vista, Europa en un momento determinado va a mirar a qué es lo que está haciendo la Fed para seguir bajando tipos de interés. Probablemente pueda bajar una vez más Europa este año, sí, pero no más desde nuestro punto de vista. ¿El resto de la mesa piensa también que no va a haber bajadas en Estados Unidos? Nosotros creemos que puede haber una. En este año 2024, y coincidimos con Fidelity que efectivamente no puede diferenciarse mucho en cuanto a bajadas Europa de Norteamérica, porque efectivamente lo que haría sería, estábamos hablando que se ha debilitado el euro por el efecto político, pero el euro ya se va debilitando en el momento que el Banco Central Europeo paga menos que el americano. Se hace una divisa menos atractiva para, como si dijésemos, terceros jugadores. Eso hace que cuando llegue el frío y tengamos que importar energía, como se paga en dólares, pues nos salga más cara. Y además hemos visto en estos últimos años que la inflación europea viene principalmente por la parte de la energía, con lo cual haces un pan con unas tortas, te pones a controlar la inflación cuando ya por fin la puedes bajar. Si bajas demasiado los tipos, pues se te vuelve a disparar otra vez por la misma parte más débil de Europa, que es la energía. En DIPAM, ¿cuál es vuestro calendario de tipos de interés? Nosotros en DIPAM pensamos que puede haber una pequeña desaceleración en Estados Unidos, junto con una inflación algo más pegajosa, pero sí que vemos una posibilidad de una bajada de tipo de interés tirando más al final de año. Lo que sí vemos posibilidades son de haber hasta 3 bajadas en Europa. Ahí discrepamos un poco con los demás. Vemos en Europa, pensamos que hemos tocado fondo y hay varios índices que nos demuestran que estamos en un periodo de recuperación. Es verdad que el crecimiento es bajo, estamos hablando de 0,4, 0,6, que no es mucho, pero es algo de crecimiento. El paro está fuerte, en 7,6. Los PMIs manufactureros y pues siguen por debajo de ese umbral del 50, pero están repuntando hacia ese nivel. Los servicios están por encima de 50 y la confianza del consumidor pues está repuntando también, con una inflación mucho más controlada que en Estados Unidos, alrededor del 2,4. ¿Por qué la inflación en Estados Unidos y en Europa? ¿Es por la parte de la energía? ¿Es por la parte del crecimiento económico, de la actividad? ¿Por qué está resultando ser tan pegajosa? ¿Por la parte de servicios? Por la parte de servicios principalmente, sí, sin lugar a dudas. Es verdad que el crecimiento económico en estos últimos trimestres se ha derivado de todo el tema relacionado con los servicios principalmente y ha hecho que lo que es las economías estén ahora mismo dando los resultados que están dando, a pesar de las subidas tan agresivas de los tipos de interés. Y es esa inflación vía servicios la que realmente es lo que los anglosajones denominan sticky, ¿no? Que está más resiliente a bajar, más que la del tema de las materias primas, porque el tema de las materias primas sí que ha bajado. Claro, quizás nos tenemos que habituar a tener inflación por encima o en el torno del 3%, lo del 2% ya finiquitado, ya de otra época, de otro siglo. Bueno, no hemos oído tantas cosas sobre la inflación. Si nos tenemos que acostumbrar a nuevas cosas cada 2 por 3, está clarísimo que el objetivo de los bancos centrales es el 2%. Está clarísimo que toda la inflación que venía del cuello de botella del COVID está prácticamente superada en cuanto a producción y demanda. Está también claro, por otro lado, que la inflación norteamericana viene de la parte salarial, y en la parte salarial, como punto positivo, diríamos que hay una bajada muy importante de personas que dejan sus trabajos de manera voluntaria,
cuando una persona deja su trabajo de manera voluntaria es porque aspira a un sueldo mejor y porque ha sido capaz de encontrar un trabajo en el que le pagan más. Si dejan de dejar los trabajos de manera voluntaria, quiere decir que esa situación se está dando cada vez menos, con lo cual puede ser un indicador adelantado de que también la inflación salarial se puede llegar a controlar. En la parte europea, repito lo que he dicho antes, ha sido principalmente un tema, si lo miramos en perspectiva, ha sido principalmente un tema de energía. No hemos estado libres de todo el efecto COVID, pero en este caso no ha sido llevado por una economía muy fuerte y muy galopante como la que han tenido los norteamericanos, sino ha sido más bien, repito, un tema energético. Seguimos con un crecimiento muy raquítico y en algunos países, como por ejemplo España, con un paro todavía grande, con lo que hace que no se disparen los salarios. ¿Algo que añadir? Última parada publicitaria y a la vuelta, ideas de inversión en renta fija y en renta variable. Habéis hablado de ventana de oportunidad, esta volatilidad que está sacudiendo un poquito a las bolsas y un poquito también a la renta fija. Ventana de oportunidad, ideas de inversión, ¿dónde veis valor? ¿Cómo preparamos las carteras para el verano? Publicidad y me lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. ...19 llegamos a las 9 de la mañana. Ideas de inversión, ¿cómo preparamos las carteras de cara a la segunda parte del año? Nicolás, arranco contigo. ¿Qué me propones? Sí, pues mira, en renta fija estamos constructivos con el tema de la duración. Así que se puede aprovechar a través de nuestros fondos en renta fija multiactivos, como por ejemplo a través del cambio climático y por supuesto la deuda emergente, aunque esto pues ya damos por hecho que todos ya tienen en su cartera deuda emergente, moneda local. Y luego en renta variable seguimos... Espera, antes de que pases con renta variable, cuando me dices constructivos en duración, ¿significa ser flexibles e ir aumentando la duración? Efectivamente, sí, vale. Yendo aumentando. Nosotros ya empezamos desde el verano pasado a aumentar duración poco a poco, aunque es verdad que paramos en diciembre con esa euforia que hubo en noviembre y diciembre de esas expectativas de bajada de tipo de interés para el año 24, pero luego al finales de enero sí que hemos vuelto a subir poco a poco las duraciones en todas las estrategias que tenemos de renta fija. ¿Y por la parte de renta variable? Y la parte de renta variable, pues los globales multitemáticos, ahí seguimos muy positivos y, por supuesto, constructivos en Europa. ¿Y en Europa? Sí. ¿Ricardo? Nosotros, casi como el cuento de la cigarra y la hormiga, estamos haciendo labor de hormiga y estamos llenando la despensa de cara al invierno. Y por eso lo que estamos comprando son deuda con una buena TIR, con un buen cupón, que sea un cupón deseado en los próximos meses y años y que además pague bien a través de la TIR y del famoso carry. Por eso no estamos tan preocupados en un momento dado con si va a ser una subida, si va a haber una baja de tipos o 2 o 3 de manera inmediata, sino construye una buena cartera con una buena TIR y siéntate sobre ella porque te puede dar resultados bastante buenos en los próximos años, y hablo entre 3 y 5 años. En la parte de renta variable creo que es bastante fácil. O sea, al final el mercado americano está demostrando que es mucho más fuerte que el europeo y encima el europeo en la parte política nos estamos metiendo en más problemas de los deseables, con lo cual, como siempre, estamos poniéndonos la zancadilla nosotros mismos. Y en la parte de renta variable emergente sí que creemos, a pesar de todo lo que ha pasado con India, que puede llegar a funcionar bien. Tiene descuentos brutales con respecto a sus homólogos de países desarrollados, y China, poquito a poco, lo normal es que vaya recuperándose de la fuerte crisis inmobiliaria. ¿En Fidelity? Desde nuestro punto de vista, actualmente no estamos pensando en subir tipos de interés, de duración, perdón. No, porque los vencimientos ahora mismo, los rendimientos que te dan los vencimientos del corto, del 2-3 años, con respecto a los del 7-10 años actualmente, más o menos es lo mismo. Y realmente para el riesgo que asumes, preferimos estar en un momento determinado, seguir con esas duraciones de 2-3 años. Lo que sí que estamos haciendo, estamos abriendo el espectro, desde el punto de vista de que si nos gusta la renta fija corporativa europea, sobre todo, también el high yield por el carry del cupón tan interesante que está habiendo. Si estamos
pensando que no va a haber esa recesión cíclica, si estamos en un aterrizaje suave o en un no aterrizaje, vamos a seguir con ese carry de cupón del high yield que nos parece interesante. Y también, obviamente, coger las oportunidades del mercado de la parte de gobiernos cuando empecemos a ver que los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés. Con lo cual, una cartera así, compacta desde el punto de vista global, con duraciones entre el 2 y el 3 años, a nosotros ahora mismo nos dan unas tires muy, muy atractivas. ¿Para qué te vas a meter en más riesgo yéndote a más duración? Vale, ¿y por la parte de renta variable? Pues mira, por la parte de renta variable nosotros estamos ahora mismo en la nueva reconversión industrial. ¿Eso qué significa? Sí. Significa que nosotros vemos lo que es todo el sector industrial, toda la inversión en el inmovilizado material, ahora mismo que está en una nueva proceso de mayor inversión por parte de los estados. Todo es relacionado con el tema de la relocalización, la electrificación, todo el tema relacionado con las cadenas de producción para evitar que haya esa disrupción que hubo con el COVID-19 y también todo lo relacionado con la automatización que está habiendo y va a haber, porque la gente cada vez menos quiere ir a las cadenas de suministro a trabajar. Y para nosotros eso significa que ese nuevo sector industrial que estaba muy denostado va a tener, desde nuestro punto de vista, unos próximos 10 años muy interesantes para poder generar rendimientos a los inversores. Y ahí estás mirando más a Estados Unidos o Europa, porque Ricardo me ha dicho Estados Unidos, Nicolás, Europa. Estamos mirando Estados Unidos principalmente, pero también hay oportunidades en Europa y, cómo no, hay oportunidades en Asia. ¿Por qué? Porque se están automatizando mucho sus cadenas de producción y eso también es interesante. Muy bien. Romualdo, tu turno. Pues en mi turno, deciros, en la parte de renta fija, y sobre todo más foco en la parte de los bonos gubernamentales, generalmente hay mucha correlación entre los diferentes países, ¿no? Y lo que hemos visto, y lo hemos puesto de manifiesto en esta mesa, es que va a haber divergencias en las expectativas de política monetaria, de tipos de interés, etcétera, y que por lo tanto vemos atractivo estrategias de valor relativo entre los diferentes bonos gubernamentales, teniendo en cuenta esas perspectivas divergentes. En crédito nos preocupa las altas valoraciones en general que hay en high yield y que por lo tanto el investment grade, el alta calidad crediticia, pues pensamos que es una manera importante de hacer pues una cartera, teniendo en cuenta además que los movimientos no sabemos cuándo ni en qué medida, pero que de los principales bancos centrales va a ser bajada de tipos y por lo tanto pues anclar esas tires en este momento pues es relevante. Por la parte de renta variable aquí bastantes oportunidades y bastante diversificado, porque por supuesto tenemos que seguir teniendo en cuenta pues todo lo que es inteligencia artificial, ciberseguridad, y esto es muy relevante y lo va a seguir siendo, pero no nos olvidemos que nosotros, las personas, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viajando, tenemos que seguir vistiéndonos, tenemos que seguir calentándonos y que por lo tanto sectores más tradicionales pues evidentemente tienen que seguir teniendo sentido. Y ahí digamos que la infraestructura pensamos que es un sector relevante, tanto la infraestructura no solamente digital, como comentaba, sino tradicional, de autopistas, puentes, aeropuertos, etcétera, va a ser importante. Como más satélite, pues nos sigue gustando la renta variable de Japón. Japón. Y China nos sigue pareciendo una oportunidad atractiva. Ya estamos viendo probablemente los primeros brotes verdes y pensamos que es una idea importante incorporar a una cartera global y diversificada renta variable china local, las acciones A. ¿En julio estáis? ¿Tú cuándo te vas de vacaciones? En agosto. En agosto, o sea, julio te quedas. Todavía queda. Nicolás, ¿tú cuándo te vas? Sí, finales de julio. Finales de julio. ¿Ricardo? Igual. En agosto. Yo en agosto y en julio, como tú me has dicho que venga en julio, claro, con lo cual si vendré. necesito aquí, ya sé que os tengo. Yo lo preguntaba aquí con intención. Cuando la jefa dice hay que venir, hay que venir. Si tú me dices ve, lo dejo todo. Me subes ahí la ceja, ¿no? Qué bonito, para empezar la semana. Ole. Nicolás da Rosa, desde DIPAM, Romualdo Trancho, desde Allianz Global Investor, Ricardo Comín, desde Bontobel, Óscar Esteban, desde Fidelity. Aunque haya que madrugar, no importa, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. Eso, o sea, que si yo te digo ven, lo dejamos todo, venimos. Pues preparaos, porque en julio me falta la mitad del equipo que se va de vacaciones y aquí necesito manos, pero no para venir aquí no, aquí nos ponemos a sacar cortes, a hacer titulares, a preparar entrevistas, todo, Pero como siempre, ¿no? ¿Vosotros? Sí, Ricardo es un experto en fotocopias. Vale, ¿y el café quién? Yo me encargo del café. Vale, me encanta. Bueno, nos organizamos. Chicos, gracias, feliz semana y feliz lunes. Gracias, un abrazo. Igualmente, Chao, adiós. Hasta luego.